doy gracias a Dios también personalmente de poder compartir hoy esta palabra con ustedes y les invito a reflexionar en ella. Antes, observar que el hombre, un ser falible, propenso al pecado, caído en su naturaleza por el pecado original de Adán, suele pecar, suele tener enormes pecados y cuando no está la gracia de Dios sobre sus vidas, cuando ellos no han conocido el amor de Dios y no han podido recurrir al perdón de Dios, estos pecados pasan a ser una enorme carga. Hay hombres que viven vidas atribuladas porque han cometido un pecado en algún momento de sus vidas, o se han equivocado o han hecho algo intencional, y este pecado los arrastra a la perdición. Son cargas enormes que llevan sobre sus hombros y como no conocen la gracia de Dios, suelen vivir vidas marchitas, atribuladas por el peso de la culpa. Y quiero mencionarles, por ejemplo, un caso real de un hombre, un rico industrial en Suecia, en el siglo XVIII, que este hombre era un químico y trabajaba con los químicos y él era aficionado a las sustancias explosivas, de tal forma que este hombre trabajaba con la nitroglicerina y fabricaba explosivos en base a esta sustancia. Pero él hacía explosivos para la minería, para que los mineros pudieran abrir, ¿cierto?, las rocas y las vetas, encontrar las vetas del mineral. Pero sucedió que este explosivo era demasiado peligroso al transportarlo, la nitroglicerina, y murieron muchas personas, lo cual no era culpa de él. Pero entonces él trabajó arduamente, este varón, para con esa sustancia hacer un elemento, hacer una sustancia más firme y que no tuviera problema al transportarse. Y tuvo éxito, lo logró hacer. Pero sucedió que como tuvo tanto éxito, este explosivo mortífero se comenzó a usar en las guerras y murieron miles de personas. Y este hombre, atribulado, viendo que aunque no había sido su intención, pero causó un enorme mal a la gente y murieron miles de personas, entonces este hombre decidió legar toda su fortuna a quienes trabajaran por la paz, por las ciencias y por las letras, y establece un premio para quienes dedicaran toda su vida al ejercicio de estas disciplinas, de la paz, de las ciencias y las letras. Y entonces dijo, sí, se va a establecer un premio que se va a dar cada año y hasta el día de hoy se sigue entregando el premio Nobel. Don Alfred Nobelius, que se llamaba en un comienzo Alfred Nobel, más conocido, vivió una vida atribulada según sus biógrafos. No todos, algunos dicen que solamente era una personalidad incógnita, misteriosa, pero hay biógrafos que dicen que vivió una vida muy atribulada. Hizo un bien a la humanidad, pero él nunca conoció la misericordia de Dios y vivió una vida atribulada cargando el peso de su culpa. Quiero que oremos al Señor antes de adentrarnos en la palabra para ver estos temas. Padre amado, Padre Santo, oramos reconociendo que tú eres el gran Dios de toda gracia. Padre, ¿qué hubiera sido de la humanidad? ¿Qué hubiera sido del hombre si no te hubiera encontrado a ti, si no hubieras estado tú, Señor, haciendo ese gran sacrificio por nosotros? ¿Qué hubiera sido, Señor, de nuestras culpas? Padre, jamás hubiéramos podido reconciliarnos con Dios, aún haciendo todos los sacrificios.
Señor, que tu palabra hoy nos muestre el peso y la importancia de tu amor sobre nosotros, la importancia de tu obra magnífica en la cruz y qué implicancia tiene para nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Rogamos nos guíes en el estudio a través de ella. Oramos en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, nada el hombre puede hacer cuando ha pecado y quiere arreglar ese pecado, quiere resarcir sus culpas, aunque repartiera todas sus cosas, aunque se entregara por entero a la humanidad toda su vida, jamás podría él hallar una cura para su culpa, porque va a estar siempre ahí. No podemos comprar la gracia de Dios para el perdón. Y el apóstol Pablo comprende esto, y él, siendo un perseguidor de la iglesia, Pablo tenía tremendo pecado atrás en su vida, un tremendo pecado. Y él había perseguido, había llevado a la muerte a muchos creyentes cristianos. Y él, siendo perseguidor de la iglesia, se arrepintió, entregó esa carga al Señor, halló el perdón en Cristo y se liberó de esa carga. Pero siempre, hermanos, siempre él estuvo recordándola. No para fustigarse, sino para recordar y hacer notorio el amor y la misericordia de un Dios que puede olvidar, que puede perdonar y que carga Él el pecado de nosotros. Y por lo tanto, Él escribe a su discípulo Timoteo y le dice en el capítulo 1, verso 15 de su primera carta, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nota qué preciosa declaración. El Señor vino al mundo para salvar a los pecadores. Perfecto, es la obra magnífica, gloriosa de Cristo. Pero yo me pongo en primera fila. Yo soy el primero de los pecadores. Tal vez en un sentido cuantitativo, que lo había pecado mucho, o en otro sentido, ¿cierto?, más significativo, en su fondo, pero sea como fuere, Pablo se reconoce como un gran pecador, un gran pecador. Y aún le sigue escribiendo a los hermanos de Éfeso y le dice ahí en el capítulo 3, yo, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Siempre tuvo en cuenta que él no era merecedor de esa gracia, sino que solamente por la misericordia de Cristo. Ahora, ¿te consideras tú, hermano, un pecador? Amén. Bien, bien. Pensé escuchar un amén más fuerte, pero amén, bien. Yo también lo soy, queridos. Somos pecadores. Somos todos pecadores. Pero pecadores arrepentidos, que han recibido solamente la misericordia de Dios. No siempre, queridos hermanos, no siempre nos identificamos con un pecador o con los grandes pecados. No podríamos hablar de delitos como lo identifica la sociedad. No estamos involucrados en cosas que persigue la ley. No, tal vez no andamos escapando de carabineros, de la policía. No hemos inventado armas mortíferas que hayan dañado a la humanidad y tampoco hemos perseguido a la iglesia de Dios. No hemos robado, no hemos matado. Sin embargo, queridos, está nuestro pecado latente ahí. Ofendemos sin querer, pecamos diariamente, actuamos en muchas ocasiones llevados por nuestro orgullo, egoísmo, nuestro individualismo. Y adoptamos también pequeños ídolos que está ofreciendo la sociedad de consumo a cada instante, por los medios, en las redes, ahora. Y eso nos lleva a enfrascarnos en otras cosas,
a dejar como prioridad cosas que no son tan importantes y que pasan a ser ídolos, que desplazan nuestro amor a Cristo. ¿Se fijan? Y es algo muy sutil, que se da muy suave. Y el enemigo está poniendo en bandeja: ahí, sírvete esto que es mejor. El apóstol Pedro también reta, exhorta a los hermanos, los desafía y les dice: haya entre vosotros ferviente amor. Pablo dice: andad en amor también, como Cristo nos amó. Y noten que también ahí, si hilamos fino, queridos hermanos, también nuestro amor no siempre es el mejor. Nos cuesta amar, nos cuesta tolerar a todos. Y noten que Pablo pone en la balanza, y es tremendo lo que hace Pablo, porque Pablo pone, ¿han visto esas balanzas de brazos que se usaban antes? El almacenero ponía una torta de fierro así pesada en un brazo. Y entonces si tú llevabas 1 kilo, él tenía que poner algo equivalente al kilo para que esta brazo de acá se levantara y pudiera ser. Entonces cuando estaban los brazos iguales, estaba el kilo. Pablo está haciendo eso. Acá en Efesios 5:1, 5:2, ¿cierto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Entonces tenemos que igualar. Pablo quiere que igualemos ese amor de Cristo. Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice ahí el verso 2, precioso, hermoso, lo podemos recitar, pero lo podemos vivir. Es difícil, es más difícil, es un desafío enorme, queridos. Y hablando de pecados también que nos cuesta reconocer, también el Señor mismo, nuestro amado Señor, suele estar al medio, un poquito más abajo o a veces al fondo de nuestras prioridades diarias. Somos grandes pecadores. Nos cuesta reconocernos como pecadores, nos cuesta reconocernos como tales, queridos. Y espero, hermanos, que tengamos una clara conciencia de esto. No somos mejores que nadie. No somos una élite de santos inmaculados que adoran y que se golpean el pecho porque ya Cristo los salvó y somos especiales. No, Señor, no lo somos. Solamente somos pecadores arrepentidos, perdonados por el poder de la sangre de Cristo, que tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús, dice el himno, pero aún vulnerables a un pecado que nos agobia, que mora en nosotros, que está en todo el mundo que nos rodea y que se está ofreciendo en bandeja a cada instante. El enemigo también ciega nuestro entendimiento y no nos hace ver el pecado. No nos permite ver claramente que andamos en lugares oscuros o que estamos ofendiendo a la santidad del Señor. Disfraza las cosas malas por buenas. Si no es para tanto, si no seas tan estricto. Pero Pablo está hablando del presente. Hoy yo soy pecador, de los cuales yo soy el primero. Pablo no dice de los cuales yo fui y ya estoy perdonado, así que estoy listo para irme para el cielo. Pablo no dice eso. Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores. Tiempo presente. John Newton, un predicador inglés, también del siglo XVIII. Newton había sido traficante de esclavos. Y él llega a conocer la misericordia de Cristo. Y al final de sus vidas le dice a un amigo: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo 2 cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran
Salvador. Por lo tanto, ese es nuestro segundo tema. Ahí Cristo, un gran Salvador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y todos debemos reconocernos como tales. Si queremos la misericordia de Cristo, tienes que ponerte a la fila. Yo soy un pecador. Tienes que admitirlo, reconocerlo y arrepentirte de esos pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios declara que no hay ningún justo, aún ningún uno, ni aún uno. Es decir, no hay nadie que no sea pecador, que no haya pecado en su vida en algún momento. Y la palabra de Dios dice, también por cuanto todos pecaron, están destituidos, están sacados delante de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios y alabando su divina gracia, su gran favor inmerecido, también la palabra de Dios declara, para alivio nuestro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el don inmerecido, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Qué glorioso pasaje. Y también perdón. Tenemos perdón. El apóstol Juan declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Podemos decir, por tanto, como Pablo y como el predicador inglés, yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Es nuestro gran Salvador y es el gran remedio para nuestros pecados, el único remedio, es el único nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual podemos ser salvos. No hay remedio para la cura de la culpa, de nuestro pecado. No hay otro remedio que la sangre poderosa de Cristo Jesús en el Calvario. Si yo reconozco mis pecados y yo reconozco el poder de esa sangre, puedo ir, doblar mis rodillas, ir a los pies de esa cruz y decir, Señor, yo soy un gran pecador, pero quiero tu misericordia y que me perdones. Quiero ser tu hijo. Y así llegamos a ser hijos de Dios. Debo asumir ese pecado. Primero que todo, reconocerlo. No tan solo reconocer que soy pecador, sino reconocer y percatarme de mis pecados. Darme cuenta cuando estoy ofendiendo la santidad de Dios, cuando estoy ofendiendo a un hermano, cuando estoy agraviando a un hermano. Y haces también un favor, querido hermano, cuando tú le avisas a un hermano y cuando tú le dices, hermano, tú me ofendiste. Y tienes que ir, doblar tu rodilla y pedir perdón después de pedirme perdón a mí. Pero también estamos haciendo un favor en eso. ¿Por qué? Porque nos cuesta darnos cuenta de nuestros pecados. El salmista dijo, Señor, muéstrame mis pecados que son ocultos. Porque también es complicado. Y por eso, y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la palabra de Dios nos va a limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119. Con guardar tu palabra. Entonces, el guardar la palabra no significa que yo la voy a dejar en un estante hasta el otro domingo, sino que va a significar que yo la voy a respetar, la voy a honrar, la voy a obedecer, la voy a practicar para que mi vida pueda ser más limpia y agradable al Señor. Por lo tanto, asume ese pecado, querido, y busca estar en comunión con Dios, llevando esas cargas a sus pies. ¿Y qué va a pasar? Que si yo la asumo, y cuando el Evangelio de Cristo me llama al arrepentimiento, voy a darle la espalda al pecado. Ya voy a decir, me arrepiento de este pecado, me duelo de haberlo hecho. Me duelo, me da pena, siento, Señor, haberte ofendido. No es solamente decir, perdón, perdón, ya estoy listo, porque me perdonaste, Señor, así que sigo y tal vez voy a seguir en la misma, pero si no, es distinto cuando tú te dueles por lo que has hecho. El arrepentimiento conlleva eso, conlleva un giro en 180 grados y darle la espalda al pecado que nos asedia, que ha ensuciado nuestra vida, que ha ofendido a Dios, que lo ha contristado
como lo explicaba la palabra expuesta el domingo pasado, que nuestro pecado no solamente ofende al hermano, sino que contrista a Dios, ofende a Dios. Nuestro pecado también afecta y contrista al Espíritu Santo y a Dios. Pero Cristo, queridos, nos libera de la culpa. Cuando nos confrontamos a este pecado y decimos, sí, somos grandes pecadores, nos sentimos inmerecedores de la misericordia y de la gracia de Dios, y podemos sentirnos incluso derrotados en ocasiones y acusados por nuestras culpas. Pero Cristo nos libera de la culpa. Cristo nos libera de esa culpa, queridos. Solamente Él puede tomar esa carga de pecado y Él la llevó en la cruz. Por lo tanto, cuando abrazamos el Evangelio como forma de vida, queridos, para vivir en Cristo y con Cristo, disfrutamos de esa seguridad. Tenemos esa seguridad. Cristo es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Y si Él es fiel para perdonar, ten la seguridad, hermanos, que siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. No es cuando buscas al hermano para que te perdone y te cuesta encontrar al hermano o no te da la cara o quedó enojado contigo. No, el Señor siempre te va a perdonar. Para el Señor ya no cuentan nuestras iniquidades, ya no tienen valor. Y lo escribe también el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 4, que está ahí en la portada de los dípticos, en los versos 7 y 8, y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto quiere decir que es feliz el gran pecador que ha recibido el gran perdón de Dios. Es feliz, eso quiere decir bienaventurado. Es bienaventurado el varón o la dama a quien el Señor ya no lo condena, no lo juzga por su pecado, sino que lo ha perdonado y lo ha presentado como santo, justo e irreprensible ante el trono de gracia de Dios. Gloria a nuestro Señor por eso. ¿Por qué Dios ya no cuenta mi pecado contra mí entonces? Tengámoslo claro. Porque ya lo ha cargado a Cristo. Dios ya no me ve como un pecador indigno. No me ve sucio y andrajoso, sino que me ha puesto un vestido nuevo. Como Pablo lo dice a los hermanos de Colosas, vestidos pues como escogidos de Dios. Y así el Padre nos ve, porque Cristo nos presentó como tal, ya limpios, ya perdonados, ya justificados, ya santificados. Mi pecado ya no cuenta contra mí, porque lo ha cargado Cristo. Y el profeta Isaías escribe esto y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Y también Pablo escribe a los hermanos de Corinto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Cristo fue visto como un pecador en la cruz por el Padre. Él tuvo todo nuestro pecado ahí, y por eso el Padre, como se explicaba en los días de Semana Santa, el Padre apartó su mirada sobre él. Y por eso Cristo clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque hubo un momento terrible en la historia de la humanidad cuando Jesucristo, nuestro amado Señor, presentó esa carga ante el Padre. Y habiéndola presentado, habiendo sufrido por nosotros, Él también, nuestro Señor, dijo, consumado es, porque su obra se había completado. Por lo tanto, nuestra salvación está completa, está lograda por Cristo. Ya nada hay para hacer. Yo no puedo hacer méritos.
aunque haya sido el más terrible de los pecadores, yo no podría hacer ningún mérito para resarcir mi pecado, para salvarme. Solo Cristo puede perdonarme. Solo Cristo puede perdonarme. Cristo nos amó tanto que hizo todo para que viviéramos en paz con Dios, sabiendo que nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ya no cuenta para Dios, porque lo llevó Cristo en su cuerpo sobre la cruz. Queridos hermanos, y hay que tener también claro esto, el Señor perdonó nuestros pecados y somos libres de la culpa del pecado pasado. Somos libres del poder del pecado presente, porque el pecado ya nos enseñoreará de nosotros, porque estamos viviendo en Cristo. Si tú te sueltas de Cristo es otra cosa, pero el Señor nos enseña, la palabra de Dios nos confronta a este mandato también de que tenemos que estar unidos al Señor. Lo vamos a ver un poquitito más adelante también. Pero cuando yo conozco esta verdad, comprendo esto. Todavía en el presente yo estoy vulnerable al pecado, porque solamente en el cielo vamos a estar libres de la presencia del pecado. Pero hoy estamos viviendo en un mundo que es de pecado, que está gobernado por el maligno. Punto 3, el Evangelio nos energiza para luchar con nuestro pecado y vencer. Miren qué importante, hermanos, el Evangelio no solamente es lo que se entrega en un tratado para la persona que no conoce a Cristo. El Evangelio es la vida eterna que comienza cuando tú conoces a Cristo y esa carga de pecado es dejada en los hombros del Señor y Él la arroja a lo profundo del abismo. Pero el Evangelio comienza con Cristo y sigue en Cristo cuando tú abrazas esa verdad. Toda la palabra es el Evangelio de Dios. Toda la palabra. El Evangelio no comienza en Mateo. El Evangelio comienza en Génesis. Y dura toda la Escritura. Y es la vida en Cristo a la cual el creyente está desafiado a vivir. Por lo tanto, el Evangelio nos energiza para luchar con nuestro pecado y vencer. ¿Qué quiere decir eso? Primero que todo, que tú tienes que luchar también con tu pecado para vencerlo. Tú no te puedes confiar o dormir en la gracia y pensar que ya estando salvo va a ser todo tan feliz que no tengas que hacer nada, ningún esfuerzo. No, estás llamado también a una vida de compromiso, a una vida donde tú vas a ser testigo de alguien que te salvó, pero para que ya no sigas viviendo en pecado, sino que brilles y seas una pequeña luz para Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, bueno, alumbra, aunque sea con esa pequeña luz, en tu lugar, en tu lugar. Colosenses 3:5 nos da instrucciones para esta batalla, para esta lucha que debemos librar diariamente. Y dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacerlo morir, hermanos, no es alimentar el pecado, es dejarlo que muera de hambre, es dejarlo que muera de hambre. No darle ocasión, córtale la mano, huye de él, no le facilites la cosa, no le prepares la entrada, cámbialo por cosas mejores. Toma en el lugar de Él las cosas que te van a edificar, que van a honrar y glorificar a Dios. Busca instancias, actividades que inhiban ese deseo pecaminoso. Busca cosas que lo apaguen. ¿Cómo hacerlo? Y aquí está la gran incógnita también, porque tal vez sea fácil decir esto, pero ¿cómo vamos a tener esas fuerzas para hacerlo? Fortalécete en el Señor. No podemos luchar solos, hermanos.
es muy difícil luchar solos, con nuestras propias fuerzas. Necesitamos estar fortalecidos en Cristo, orando en todo tiempo, orando sin cesar, porque somos grandes pecadores, vulnerables, propensos a ofender la santidad de Dios a cada instante. Y por lo tanto, si hay algo que debe ser constante en nuestras vidas, si queremos tener una vida de victoria sobre el pecado, es la oración. Y Jesús lo declara, lo hace ver a sus discípulos y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. A tu cuerpo, a tu carne no le gusta que vayas a orar. Oye, no, entretente en otra cosa. Mejor están las redes, no sé, pero nos cuesta ir a orar, nos cuesta apartar, como decíamos, las prioridades. Si nuestra prioridad son las cosas espirituales, bueno, que sean también prioridades nuestras actividades que nos van a llevar a edificar nuestras vidas. Y la oración, queridos hermanos, es una de ellas. Estás luchando con tu pecado. Ora al Señor. Ora al Señor. Busca fuerzas en Él. Pablo anima a los hermanos de Filipos a estar tomados también de la palabra de vida, asidos, dice, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo no tenga de qué avergonzarme de que no he corrido en vano, dice Pablo. Es decir, todo lo que yo les he enseñado, que haya sido de provecho para ustedes. Por lo tanto, sigan tomados de la palabra. Así podríamos hacer una paráfrasis de ese versículo. A los hermanos de Colosas, Pablo también los anima y les dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nota una cosa, querido hermano, que lo que se dice acá, es prácticamente vida de iglesia. El creyente no puede vivir solo en su casa y decir: no, si aquí estoy y voy a fortalecerme y voy a estar firme en Cristo. Sí, puedes leer, puedes orar, pero necesitas la iglesia. Como exhortaba el pastor Hernán, en la iglesia tú puedes mostrar tus dones, tus capacidades, ayudar a tus hermanos, servir a tus hermanos con gozo. Puedes fortalecerte en el amor de tus hermanos. Te van a alentar, nos vamos a alentar unos a otros, nos vamos a exhortar unos a otros, nos vamos a corregir incluso unos a otros para alentarnos también de nuestro pecado. Por lo tanto, esto que dice Pablo acá, que la palabra de Cristo mora en abundancia, nos va a llevar también a practicar, enseñándola, explicándola a otros, cantando con otros, alabando al Señor con otros. Y eso es lo que quiere también, y es la voluntad de Dios, que conformemos este cuerpo que es la iglesia, para que le honremos, para que le alabemos, podamos poner el nombre de Cristo en alto. El Evangelio es poder de Dios, hermanos, es poder de Dios para vencer. Y Pablo también lo declara, le dice a los hermanos de Roma: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego, etc. Y cuando sabemos esto, cuando lo recordamos, cuando recordamos que el Señor nos ha curado de la culpa del pecado, nos ha librado, nos ha dado vida nueva. La vida eterna comienza cuando tú conoces a Cristo. Ahí comienza la vida eterna, no está en el cielo, va a continuar allá, pero comienza ahora. Y es la vida abundante también en Cristo de la que habla Jesús ahí en Juan 10, al amparo del buen pastor. Entonces, cuando sabemos esto, hermanos, que el Señor nos ha librado, nos ha dado vida nueva, nosotros en gratitud estaremos luchando, esforzándonos en la gracia de Dios para vivir en la santidad que a Él le agrada. Conságrate, dedícate a lo que te ayuda a vivir en Cristo.
Punto 3, el Evangelio nos motiva a que Dios sea por nosotros y no contra nosotros. ¿Cuánto es contra nosotros, dirán ustedes? Cuando el Señor nos tiene que castigar, nos tiene que juzgar, cuando hay un pecado que no está confesado, cuando no hemos llegado a sus pies. Todo pecador que no ha llegado a los pies de Cristo está bajo la ira de Dios. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de la cruz y dejamos todos nuestros pecados, recibimos la misericordia de Cristo. Y ahí Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, qué bendición, qué maravillosa bendición y qué maravillosa seguridad para caminar nuestra vida cristiana es saber que Cristo está por nosotros. Y eso significa que no solamente obró nuestra salvación, no solamente significa que Él nos libró del peso de la culpa, sino que también está intercediendo ante el Dios Padre por nosotros. Está cuidándonos. El Señor nos ayuda, nos fortalece. El Señor está trabajando continuamente a nuestro lado y nos ayuda a luchar contra el pecado. ¿Cómo es esto? Oye, qué fabuloso, pero entonces, ¿ya no hay más pecado? No. La palabra de Dios, y recuerda, querido, te insta a estar tomado de Cristo. ¿Eres salvo? Sí, pero tú puedes caminar por donde te guíe el Señor, pero si buscas la dirección del Señor, si estás asido de su mano. Pero si no, Juan 15:4 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuenta en ese nada la victoria sobre el pecado. Entonces, pregunto, ¿puedes tú ser victorioso sobre el pecado? ¿Puedes limpiar tu vida de pecado y vencer ese pecado que te amarra sin Cristo? No, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremenda verdad. El Evangelio es poder de Dios para vencer, pero en Cristo. Si usted lee Efesios, preciosa carta, va a ver muchos en Él, en Él, en Él. En Él habiendo oído la palabra de verdad, en Él habiendo sido predestinados como hijos suyos, etcétera. En Él somos un cuerpo precioso que va creciendo para gloria de Dios. El Evangelio, hermanos, nos motiva a que Dios sea por nosotros y no contra nosotros. Y eso nos lleva siempre a ser agradecidos, a alabarle por sus misericordias y sus gracias inmerecidas. Nada puedo hacer. Nada puedo hacer. ¿Qué puedo hacer por Cristo? Nada puedo hacer para completar su obra en la cruz. Nada puedo hacer por mis pecados pasados. Ya pasaron. El Señor los perdonó. Pero sí puedo alabar a Dios con mi boca, con las alabanzas que hemos cantado, ¿cierto? Y puedo también honrarle con mi vida, adorarle. Entonces, eso es algo precioso. Vive con el Evangelio en tu mente. Si el Evangelio es tan hermoso, es tan glorioso, lo valoramos, ¿sí? Entonces lee continuamente la palabra y estos pasajes gloriosos que te van a animar, te van a fortalecer en cuanto a la obra redentora de Cristo. Y si puedes, hermano, mejor aún, grábalos en tu mente. Ponte pequeños pasajes acá que te van a ayudar, que te van a fortalecer. No solo salmos, sino también lo que muestra la obra de Cristo. Pasajes como Isaías 53, del 5 al 7, Romanos 5, 1 al 11. Hermoso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 1 al 11, el himno cristológico. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Son pasajes gloriosos. Efesios 2, 1 al 10. Ya cuando habla del gran amor de nuestro amado Señor Jesucristo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 8, entero. Son tesoros de la palabra.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos, y útil para enseñar, útil para corregir, para instruir, para corregirnos. Pero hay pasajes que tú tienes que tener en tu mente y te van a ayudar a limpiar tu vida, a estar resguardados de que el enemigo esté a cada rato haciéndote zancadillas. No vivas a porrazos, perdóneme la expresión dura, vive de pie, aunque sufras. Un revolucionario por ahí dijo, es preferible vivir de pie que morir de rodillas, pero el creyente tiene que vivir de pie victorioso y tiene que también vivir de rodillas, cobrando fuerza en el Señor. ¿Qué otro pasaje hermoso? Anoté acá también Romanos 8 y 2 Corintios 5, que también nos habla de cosas preciosas que el Señor hizo por nosotros. Quien no conoció pecado por nosotros, los hizo pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas ahora. Estoy viviendo una vida nueva. Siempre, hermanos, vamos a necesitar el Evangelio en nuestras vidas diarias para limpiar nuestras vidas, para andar como al Señor le agrada. El Señor va a hacer su obra, pero tenemos que acudir a Él con fe. Necesitamos el Evangelio para vencer. El Evangelio, hermanos, para terminar, se encuentra en aquel y solamente en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa y obra en nosotros. A Él sea la gloria. Padre, te alabamos, te damos gracias, te honramos, Señor, y damos gloria a ti por tu perdón, porque tú cargaste nuestra culpa. Todo el peso de nuestro pecado fue cargado en tus hombros, en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con el Padre, para que ya nosotros no viviéramos cargando un peso que jamás íbamos a poder pagar. Tú lo pagaste en la cruz, Señor. Gracias, oh Dios, por tu suficiente obra, por la hermosa y gloriosa obra de salvación, por nosotros, por tu amor tan grande que hoy nos fortalece, que hoy nos da esperanza también en ti. Padre, te alabamos, te honramos, te amamos también por todo lo que tú has sido para con nosotros. Gracias también por tu palabra y oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.